¿Qué tal? Buenas tardes. Hola a todos, chiques y chiquetes. Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Xavier Tomás. Y hoy tengo una nueva visita con mi nutricionista Rubén Cuenca de Fit in Motion. Estamos aquí en Fit in Motion, en Catarrocha. La temporada ya ha acabado, para mí. Y bueno, ahora pues el objetivo es ver cómo estoy. Me hará un análisis de bioimpedancia para ver los porcentajes, masa muscular, grasa, líquidos, para revisar la última analítica que me hice después de la maratón y bueno, establecer unas pautas de cara a este verano, porque a mí no me gusta hacer, digamos, dieta en el sentido más estricto durante periodos determinados, sino que me gusta seguir una alimentación correcta y saludable durante todo el año, ¿vale? Así que ahora, en función de cómo vea él pues los parámetros que me van a salir, ¿no? de analítica y de peso y de grasa y de agua, etcétera, pues me hará unas pautas para estos 2 meses de verano, donde mi objetivo principal es descansar, recuperarme, que mi cuerpo se sienta bien, se sienta a gusto y descanse, y luego ya pues empezar otra vez con el periodo preparatorio, y supongo que en el mes de septiembre volveremos aquí a ver cómo estamos antes de empezar la temporada. Bueno, vamos a ver esta visita de hoy, a ver qué tal se nos da. Bueno, pues aquí estamos con Rubén Cuenca y un amigo que ha venido con nosotros, Miguel Ángel Gómez. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo me ves? Y cuéntanos para este verano qué es lo que me espera. Bueno, pues yo creo que podemos dar por terminada la temporada con buenos resultados. Nutricionalmente has terminado bien. Se nota que hay un poco de fatiga porque en la bioimpedancia que hemos visto hay un poquito menos de masa muscular. Aún así, más masa muscular que en la primera visita que tuvimos. Por lo tanto, por mi parte estoy contento con el trabajo que hemos ido haciendo, tanto de alimentación como de suplementación. Ahora pues 3 semanitas de una alimentación un poco más relajada, libre, pero no vamos a marcar pautas para no desfasarnos de peso, y sobre todo en agosto, cuando empecemos la pretemporada propiamente dicha, vamos a hacer un trabajo para intentar ganar 1 kilo, kilo y medio de masa muscular. Entonces vamos a dejar todo ya preparado esta semana para que tú tengas todo el trabajo listo, y a principios de septiembre nos veremos y veremos realmente cómo estamos, haremos una antropometría, valoraremos y ya planificaremos con calma todos los objetivos de la primera parte de la temporada, por lo menos. Bueno, pues acabó esta primera parte del 2018. Estoy contento porque más o menos desde abril, que empecé con Rubén, hasta ahora pues he ganado un poco de masa muscular y he bajado un poco los niveles de grasa. Sí. Y no unos niveles demasiado bajos, pero sí aceptables, ¿no? Para el deporte que practico, y un poco más bajos de los que tenía al empezar. Hemos conseguido, seguimos estando prácticamente 2 kilos menos de grasa que lo que teníamos en la primera visita. Y bueno, pues ya está. Ahora 3 semanitas de vacaciones, con el objetivo, como ha dicho él, de no pasarme, y luego pues vuelta al cole y vuelta al trabajo. Venga, hasta ahora. Buen verano. Chao. Bueno, y ya hemos salido de Fit in Motion y se me olvidaba comentaros lo de la analítica, porque ya que seguís el videoblog, los que lo seguís, pues por lo menos poder hacer este seguimiento, ¿no? Esta analítica es del 25 del 6, me la hice justamente el día después del trail de Manzanera, porque queríamos comprobar con suficiente tiempo que no tenía una anemia para luego correr el maratón del Sims en Ordino. Y bueno, para los que os gusten un poco los valores hematológicos de las analíticas, pues os informo cómo me salen a mí las analíticas. Hemograma, hematíes, 4.900.000, casi 5 millones, no llega, por poco. La hemoglobina al 13,8, esta me salió un poco más baja que otras veces, un poco más justa, casi a 14. Y el hematocrito 43,6, casi 44, que creo que estoy todo el año igual, entre 42 y 44. ¿Qué más a destacar? Pues bueno, leucocitos 4.200.000, MC, eso es como estoy siempre. El hierro me sale a 107, la transferrina a 282, que para todo lo que llevaba me ha dicho que está bastante bien, y la ferritina a 152. Y luego lo que os comentó en un anterior videoblog del colesterol, de triglicéridos y grasas, me sale igual, siempre tengo el colesterol muy bajo, y el colesterol bueno lo tengo alto y el colesterol malo bajísimo, siempre suelo estar igual.
Así que bueno, por lo menos acabo el vídeo con esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!